Salmo 119, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿todos están allí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Oremos, Padre Santo que estás en los cielos. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, porque tú nos permites, Señor, abrir tu palabra, Señor, y venir a ella. Te pedimos que tú nos enseñes en esta mañana, nos instruyas, Señor, nos permitas ser edificados a través de ella, también ser exhortados, ser confrontados si es necesario, Señor, pero que traiga vida a nuestras almas, Señor, que nos anime, que nos fortalezca, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sofrinio, virtuoso ciudadano romano, tenía una hija muy hermosa, pero al parecer su nombre no era muy hermoso, se llamaba Eulalia, y ésta le pidió permiso para visitar a la mundana Lucina. No puedo permitírtelo, dijo el padre. ¿Me crees demasiado débil?, replicó la hija indignada. Sofronio cogió un carbón apagado y pidió a su hija que lo tomara en su mano, pero ésta vacilaba en hacerlo, no quería cogerlo. Cógelo, hija mía, no te quemarás. Obedeció Eulalia y la blancura de su mano se vio inmediatamente manchada. Padre, hay que tener cuidado para manejar carbones, dijo de mal humor. Es verdad, dijo el padre solemnemente, porque aunque no queman, tiznan. Y lo mismo ocurre cuando con las malas compañías y las malas conversaciones. En esta mañana, mis hermanos, estamos frente a una obra maestra de la literatura bíblica, que es el famoso Salmo 119, el capítulo más extenso de toda la Biblia. Y vamos a hablar acerca de la integridad del creyente, que al igual que este ejemplo que acabamos de ver de esta muchacha en el que su padre utilizó un carbón para demostrarle que hay cosas que tal vez no queman, pero sí tiznan, sí marcan, sí nos hacen ver diferente. Y eso es lo que trataremos de ver en esta mañana, basado en el extracto del 9, versículo 9 al verso 16 del Salmo 119. Pero para ubicarnos, hermanos, un poco, porque estamos hablando de un salmo muy extenso y tiene una particularidad, y es que el Salmo 117 es el capítulo más pequeño de la Biblia. Mírenlo allí. Tiene apenas 2 versículos. Y el Salmo 119 es el capítulo más extenso de la Biblia. Entonces, algunos estudiosos de la palabra dicen que la mitad de la Biblia está en el Salmo 118. Pero entonces el Salmo 119, para ubicarnos en el pasaje que estudiaremos en esta mañana, es un acróstico. Ustedes saben qué es un acróstico, ¿verdad? Los que nos hemos enamorado sabemos que es un acróstico, ¿verdad? Que escribimos te amo, así, en la hoja, y cada inicial es el comienzo de una frase, o la frase inicia con esa letra. Bueno, el Salmo 119 es un acróstico de 22 estrofas,
organizadas de acuerdo al orden del alfabeto hebreo, cada una de ellas organizada en 8 líneas poéticas que inician con la misma letra del alfabeto hebreo. ¿Qué significa eso? Si ustedes se dan cuenta allí, a lo que empieza el Salmo 119, dice Aleph. Esa es la primera letra del alfabeto. Y continúa, Bef, Gimel, Dalet, G. Esas son las letras del alfabeto hebreo en su orden. Pero cada sección empieza con 8 letras, que es esa letra inicial. Por lo menos la mayoría tienen a lo mínimo 6 inicios o 6 frases con ese inicio de la letra que está en la parte superior. Entonces, si nos damos cuenta, para construir algo así, hermanos, es Dios mismo utilizando una persona para crear este salmo, para escribir este salmo. Y es un salmo bien interesante, bien hermoso, que Dios lo ha utilizado, o Dios ha permitido que se escriba con un propósito definido, que es lo que trataremos de ver en esta mañana. El corazón de este Salmo 119 es el versículo 97, que dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Que nos muestra el gran amor que tenía el salmista, que es a propósito desconocido, no se sabe quién es, si sería David, Daniel, algunos dicen, pero realmente no se sabe quién es el escritor de este salmo. Y es que él muestra el gran amor que tenía por la ley, por la palabra de Dios. Magistralmente, el capítulo más largo de las Escrituras tiene como objetivo exaltar la palabra de Dios. El extracto que estudiaremos en los versículos 9 al 16 corresponden a las estrofas de la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet. En esta sección, entonces, mis hermanos, el salmista nos tiene un objetivo principal, y es demostrarnos, escúchelo bien, es demostrarnos que el vivir conforme a la palabra de Dios garantizará que el creyente camine en integridad. Este salmo habla acerca de la palabra de Dios. El salmo más extenso de la Biblia, o el capítulo más extenso, lo que hace es que exalta la palabra misma. Algunos le dicen que es el monte Everest de la palabra, porque aquí se exalta lo que es la palabra de Dios. Y ella, entonces, lo que el autor quiere demostrar o ayudarnos a entender es que sometiéndonos a la palabra podremos ser personas o creyentes íntegros. Es así como a través de este sermón, mis hermanos, veremos las implicaciones que tiene someterse a la palabra de Dios en la vida diaria como una muestra de santificación del creyente, que lo formará a imagen ¿de quién? De Cristo. Es la Biblia la que nos forma y nos lleva a ser como Cristo. El pasaje allí en el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hace una pregunta. Y más de uno está diciendo, bueno, esto como que es una predicación para los muchachos, porque yo no soy joven. Las canas han llegado a mi cabeza, a muchos los cabellos se le han ido. Pero según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, determina que la juventud corresponde a personas entre los 15 y 24 años, ¿verdad? 15 y 24 años, es decir que la mayoría aquí no somos ya jóvenes. La mayoría en este lugar estará pensando, está hablando allí refiriéndose al joven. Sin embargo, el sentido del pasaje es el siguiente. Esta pregunta que hace el salmista es un cuestionamiento, o es el cuestionamiento más importante que un ser humano puede hacerse en su vida. Y la mejor edad para ello es, o para hacerse ese cuestionamiento, es cuando se es joven. ¿Me entiende?
no está hablando o no es direccionada realmente a un joven, sino que es una pregunta y es un cuestionamiento que todos los que estamos aquí nos lo hemos hecho en algún momento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué limpiaremos nuestro camino? Y la tendencia del ser humano es corromperse en su propio pecado, desgastar su vida y después que desgastó su vida, venir al Señor. Sabemos que esto ocurre, o la salvación o venir al Señor ocurre como un evento soberano de Dios. Y que Dios puede traer, Dios es el que ha decidido que tal vez usted venga a no temprana edad, sino a una avanzada edad después de que el diablo y el mundo lo ha golpeado tan duro. Pero esa es la realidad, hermanos. La mayoría de las personas vienen al Evangelio es al pasar los años, al pasar ya después de la juventud. El Señor nos ha dado a pocos la bendición de conocerle a temprana edad. Sin embargo, para todos el pecado ha sido igual de ofensivo. Sea que nos haya llamado a temprana edad o sea que te haya llamado en tus últimos días, el pecado es igual de ofensivo a Dios. Y se nos ha aplicado a todos el mismo perdón. Por tal razón, la pregunta del salmista nos atañe a todos. ¿Con qué limpiaremos o con qué limpiará el creyente su camino? Dice la Nueva Versión Internacional, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo podremos agradar a Dios? ¿Cómo podremos limpiarnos del tizne que nos ha dejado el pecado o que el tizne que el pecado, incluso siendo creyentes, nos tizna la vida, nos tizna nuestra existencia? Es la pregunta que de alguna manera y en algún momento todos nos hemos hecho, muchos a pesar de haber conocido al Señor y servirle. Todos los que estamos aquí pecamos, ¿verdad? Otros tantos que han visto y escuchado que hay esperanza de santificación en Cristo, pero que todavía no han venido a sus pies, y es para usted, mi amigo o amiga que está aquí y que no ha venido a los pies del Señor. Esta palabra también es para usted, porque usted ha visto y usted ha venido a la iglesia y se ha dado cuenta que el Señor santifica, que cambia, pero hasta allí esta palabra es también para usted. La respuesta entonces a esta pregunta, mi hermano, es intrínseca en el pasaje, está allí. La situación, la respuesta es inmediata. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sin rodeos, mi hermano, con guardar tu palabra. Es así, no hay otra opción. No a través de sacrificios humanos, no a través de obras. Es a través de la palabra de Dios. ¿Quieres ser íntegro? ¿Tienes el deseo de agradar a Dios? ¿El Señor te ha apartado para que le sirvas? ¿Te desanimas porque crees que no logras la medida de integridad que Dios demanda? Es claro que el salmista tiene un deseo profundo de agradar a Dios con su vida. Eso es claro aquí en el pasaje, que él tiene un deseo de agradar a Dios. Por eso se hace la pregunta. Cuando el Señor nos ha permitido entender su palabra y ver nuestro pecado, nosotros nos interesamos en agradar a Dios. ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Pero el salmista también es consciente que se ha desviado y ha infringido la ley de Dios en varias ocasiones. Así como usted y yo, a pesar de ser creyentes, a pesar de venir aquí a la iglesia todos los domingos, a pesar de que hemos sido cambiados por el Señor, muchas veces fallamos. Muchas veces infringimos la ley de Dios, muchas veces se nos olvida que somos creyentes, muchas veces somos infieles al Dios fiel que nos ha salvado. Y quiero ser claro en este momento, hermano, esta palabra no es para personas perfectas, no es para perfeccionistas, ¿verdad? Es para imperfectos, es para pecadores,
para hombres y mujeres que luchan diariamente contra el pecado, contra la carne, contra el diablo. Esta palabra es para usted y es para mí, los que estamos en esta vida luchando diariamente con el pecado. Este mensaje es un llamado de esperanza, de ánimo, de valentía a levantarnos a vivir una vida conforme Dios nos manda en su palabra. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tal vez es muy difícil. Vamos a estudiar lo que nos dice este pasaje a la luz de 3 puntos. El primero, la integridad del creyente, un corazón que busca y memoriza la palabra de Dios, de los versos 10 y 11. Un corazón que busca y memoriza la palabra de Dios. Segundo punto, la integridad del creyente aprende y proclama la palabra de Dios, los versos 12 y 13. Y en tercer punto, la integridad del creyente se regocija, medita y no olvida la palabra de Dios, los versos 14 al 16. Los versos 14 al 16. El corazón, mi hermano. El centro de operaciones de nuestras motivaciones. Es allí donde nace el deseo de agradar a Dios. En tu corazón, en mi corazón. El deseo de ser íntegro para Él. Dice el versículo 2 de este capítulo: bienaventurados los que guarden su testimonio y con todo el corazón le buscan. Los que buscan al Señor con todo su corazón son bienaventurados, dice la palabra de Dios. Son dichosos. Pero para entender un poco este deseo que tiene el salmista, que nace del corazón por agradar a Dios, vamos a ver un poco acerca de qué nos dice la Biblia sobre el corazón. Sabemos que usted pensará en el corazón, el que palpita, ese tan rico que es el corazón de, ¿verdad? Sí, bien en bistec. Bueno, pues ese no es prácticamente igual el de una vaca, el de nosotros. Pero no está refiriéndose a ese órgano en sí, sino al tema espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia? El corazón, según las Escrituras, es el centro de la naturaleza humana, el trono de las emociones y la voluntad. Básicamente el corazón es el que gobierna el ser humano. Dice Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, ¿de dónde? Del corazón de ellos era continuo solamente el mal. El mal de los hombres que Dios vio allá en Génesis capítulo 6, dice la palabra que nacía, era el designio del pensamiento del corazón. El corazón era el que pecaba, el que lo llevaba a pecar. Por esta razón Dios mismo estableció el mandamiento o mandó allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No empieza con el alma ni con las fuerzas, empieza con el corazón, porque es el corazón el lugar donde se ejecuta toda la naturaleza humana, todas las decisiones humanas, es en el corazón. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. También nos dice allá en Jeremías capítulo 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No, es que yo tengo un gran corazón. O sea, casi se me sale del pecho el corazón que yo tengo. Yo soy muy amable. Bueno, la Biblia, ¿qué dice acerca de tu corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, más que el cerebro, más que cualquier otra de tus partes del cuerpo o de tus decisiones. El corazón es malo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Sin duda, el deseo de caminar limpiamente para Dios proviene de un corazón renovado. Si no se nos ha cambiado el corazón, si no se nos ha regenerado el corazón con el poder que Cristo influye en el corazón del ser humano, es imposible que podamos decir con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra y expresar con todo mi corazón te he buscado. Si el Señor no actúa en nuestro corazón, nunca los seres humanos podrán expresar estas palabras. Dice Jeremías 11, 19 al 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de ¿qué? De piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Si usted está hoy aquí y desea agradar a Dios, mi hermano, si su corazón tiene un deseo de agradar a Dios, es porque Dios ha quitado ese corazón de piedra y le ha dado un corazón de carne, un corazón que ama su palabra y desea su presencia. Es claro en el texto entonces que para este hombre era una prioridad buscar a Dios. Es Dios quien provee fuerzas para no pecar. Su clamor en primer lugar está direccionado a pedirle al Creador que no le permita desviarse de su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Queremos vivir alejados del pecado? Debemos vivir cerca a la palabra de Dios. Para este hombre que es una oración, está orando a Dios. Él quiere agradar a Dios, buscar a Dios con todo su corazón, pero él sabe que solo no lo puede lograr y por eso le dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y quiero hacer una claridad, cuando este texto, como lo dije, habla acerca de la palabra y utiliza varios términos para referirse a la palabra, como ley, palabra, ordenanzas, mandamientos, todo eso tiene que ver con lo mismo. Por otra parte, mi hermano, en el verso 11 hay una gran verdad para nuestras vidas. Una de las mejores formas de evitar el pecado en nosotros es memorizando las Escrituras. Memorizando las Escrituras. A veces creemos que esta es una tarea para los niños que le deja la hermana Angélica y los adolescentes que le deja el hermano Byron, que tienen la responsabilidad de aprenderse unos textos bíblicos acá en nuestra congregación, pero no. Es una tarea para todos nosotros estar constantemente memorizando las Escrituras. Memorizando las Escrituras, dice allá, y vuelve y dice el salmista en el verso 11, y en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cómo guarda usted allá en el disco duro de 2 teras que tiene en su cabeza? ¿Cómo lo guarda? Si no es memorizando la palabra. Recuerdo, mis hermanos, con mucho gozo que cuando yo era pequeño, me llevaron a la iglesia desde los 6 años y en la iglesia donde yo me congregaba, empecé a congregarme con mi mamá, había una sana costumbre congregacional de que todos los domingos, todos los hermanos debían de traer un texto bíblico memorizado. Y recuerdo que antes de la predicación, uno a uno, pasaba el pastor ya para la predicación, los textos de memoria y empezaba uno a uno, cada quien se levantaba y recitaba un texto de la palabra de Dios, niños y grandes. Hay algunos que salían con Jesús lloró, Juan 11:35 o el Salmo 23, sí, pero la mayoría, hermanos, tenía la sana costumbre de domingo a domingo llevar un texto memorizado. Tremenda manifestación de profecía congregacional, ¿verdad? Todos los hermanos
expresando la palabra de Dios, memorizada. Para el salmista era claro que cuando el ataque del enemigo o el pecado llegaba a su vida, era necesario estar preparado ¿con qué? Con las Escrituras. Pero no solo lo era para el salmista, mi hermano, también lo fue para nuestro Señor Jesucristo. Él utilizó las Escrituras guardadas en su mente para contrarrestar la tentación del enemigo, del diablo. Entonces, ¿con qué limpiará el joven o con qué limpiaremos nuestro camino? Con un corazón que busca a Dios primero. Y tú sabes, si has sido salvo, si tu corazón ha sido cambiado, si has sido regenerado, tienes la capacidad de buscar a Dios y tienes el deseo de buscar a Dios allá en tu corazón. Si no, ese es mi deseo y mi oración, que Dios te encienda tu corazón para buscarle. Pero también, mi hermano, es necesario memorizar la palabra de Dios, grabar la palabra. Yo a veces, y desde muy joven, pensaba, usted sabe que uno, la mente se imagina cosas, ¿qué sucedería si tal cosa? Y yo a veces me pregunto, ¿qué sucedería si cayéramos presos y se nos quitara la palabra de Dios? ¿Tendríamos suficiente Biblia en nuestra cabeza para pasar 10, 15, 20 o tal vez no salir nunca de la cárcel? La palabra de Dios guardada, mi hermano, desde muy pequeño, padres, nunca se olvida. Porque por más pecador que pueda uno llegar a ser como hijo, la palabra sembrada desde pequeño siempre estará allí. Y por más pecador que usted pueda ser o llegue a ser, la palabra de Dios usted la recordará. Y si algún día Dios tiene misericordia o está en peligro de muerte o en alguna situación difícil, serán las palabras de papi y de mami acerca de la Biblia las que Él recordará. Ni siquiera los estados de WhatsApp, ni siquiera los videos, ni las series, será la palabra de Dios. Hay una película de un cantante, un muchacho que creció y a él le enseñaron una canción, Poema de Salvación. Y esa canción básicamente es una oración pidiendo perdón a Dios. Y este joven creció, se volvió un rockero y perdido. Y en algún momento cuando él estuvo en peligro, él recordó esa canción, esa palabra. Y fue así como Dios utilizó esa palabra que he aprendido de pequeño, la Biblia, recitada en una canción, para traerlo, para que él recordara y reconociera sus pecados. Pero en segundo lugar, mi hermano, para ser íntegro como creyente, debemos aprender y proclamar la palabra de Dios. Allí en los versos 12 y 13, vivir en las Escrituras y compartiendo lo que aprendemos es una disciplina que nos lleva a vivir en integridad como creyentes. Vivir en las Escrituras y compartiendo lo que aprendemos es una disciplina que nos lleva a vivir en integridad como creyentes. Todo creyente en Cristo es un estudiante. ¿Usted sabía eso? No, pero es que yo me gradué en el 75 del colegio. Ya la foto de grado ya ha caído la humedad y ya no se ve prácticamente la mitad de la foto. Pero si usted ha creído en Cristo, mi hermano, usted es un estudiante.
Un alumno que le pide al Dios Todopoderoso, Creador del universo y fuente de toda sabiduría y poder, que le enseñe su palabra. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, dice el salmista. El salmista le está pidiendo, alabando a Dios, regocijándose en el Señor. Y le dice, tú, oh Jehová, enséñame tu palabra, tus estatutos. ¿No somos entonces estudiantes, alumnos del Rey del universo? El versículo 12 revela la actitud y adoración, de adoración y petición del salmista. En humildad y sujeción le dice, bendito seas tú. Esto te pertenece a ti, oh Dios. Enséñame tus decretos, enséñame tus estatutos, enséñame tú tu palabra, porque la palabra es de Él, no nuestra. La palabra es entendida a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos aprender la palabra. El que ama a Dios siempre quiere aprender más de Él y cómo agradarle a Él. Y tal vez venimos delante del Señor y oramos como este hombre, Señor, enséñame tu palabra, tus decretos. Pero cuando estamos en medio de la predicación nos distraemos con cualquier cosa. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos hable. Y no traemos la Biblia, que es el mecanismo humano que Dios mismo creó para hacernos conocer acerca de Él y de su propósito eterno. ¿Cómo quieres que Dios te hable si no abres las Escrituras? ¿Quieres escuchar a Dios audiblemente? Lee la palabra en voz alta. Esa es la palabra de Dios. Y quiero utilizar un ejemplo práctico. Supongamos que mañana lunes, por la tarde, un hermano aquí de la iglesia iba caminando por la calle y un amigo lo ve y le dice, hey, te vi saliendo de la iglesia allí en el Hotel Yuldama con tu esposa y tus hijos. Me interesa más conocer de tu iglesia. He visto algunas publicaciones de redes sociales y lo que publican, frases. Y oye, ¿sobre qué predicaron el domingo? Me interesa. ¿Qué responderíamos? Tendríamos la capacidad, a un día apenas, de haber escuchado la palabra, de responderle sobre qué predicaron el domingo. Es posible que pasemos pena con nuestro amigo, porque no nos acordamos de la predicación del domingo. Y no se preocupe, a mí también se me olvida la predicación del domingo. Pero aún así, hermanos, tenemos una oportunidad grandiosa aquí como iglesia local. Recordemos la oración aquí, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Y aquí como creyentes de Iglesia Bíblica Soberana Gracia tenemos una tremenda bendición y una tremenda oportunidad en la semana. Y es que hay unos grupos pequeños que se llaman ECO, donde meditamos a través de preguntas sobre lo que se habló el domingo. El hermano Edgardo Galofre envía el sermón publicado en la web y lo tiene en video, lo tiene en audio en Spotify, lo tiene en texto. Y aún así no escuchamos ni revisamos el sermón del domingo. Y peor aún, no asistimos al grupo ECO. ¿Qué nos dirá el Señor? Pero, Dios hablando costeño, pero ajá. Me pediste que te enseñara mi palabra, pero ella no es tu prioridad a través de la iglesia donde te he llevado. Quise hacerlo práctico, porque esa es nuestra verdad. Y eso yo lo he vivido, hermano.
Se nos olvida la palabra. Pedimos al Señor que nos enseñe, pero Él nos está enseñando continuamente a través de nuestra iglesia local. No necesitamos ir a buscar a otro predicador, todo está aquí. Los recursos los tenemos aquí por gracia del Señor. ¿Y por qué estoy utilizando este ejemplo práctico de nuestra vida congregacional? Porque es que, hermanos, Dios no dejó al pastor Sugel Michelem de YouTube, ni Miguel Núñez, ni John MacArthur para edificar a su iglesia o para edificarte a ti. Dios dejó su iglesia universal a través de las iglesias locales para que enseñaran su palabra y formaran allí discípulos para Él. Es a través de la iglesia local que nosotros somos enseñados de su palabra, discipulados, porque el discipulado y aprender la palabra va mucho más allá de escuchar la predicación, sino también verlo en otros hermanos, cómo la palabra funciona, cómo el hermano que pelea con el otro hermano tiene la capacidad de llamarse y decirse: hermano, perdóname, he fallado contra ti, y no hay nada que el evangelio no pueda solucionar. Es allí como se ve el evangelio en nuestras vidas. Es así que podemos ver en un canal de YouTube, no podemos ver esa realidad como una esposa y un esposo que han tenido problemas, vienen a la cruz de Cristo y Cristo a través de su palabra los ministra y los lleva al arrepentimiento y restaura su hogar. Hay cosas que Internet no nos puede dar y ni incluso Mastercard puede comprar. En el verso 13 hay un juego de palabras bien interesantes, hermanos, que muestra el sentido del plan de Dios para sus redimidos sobre el darles a conocer su palabra. Los juicios de Dios, es decir, la Biblia, provienen o salen de la boca de Dios. Dice Mateo capítulo 4, verso 4, Él respondió, refiriéndose a Jesús, y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Mi hermano, le tengo una muy buena noticia. Estamos siendo enseñados por el Creador del universo, el que tiene todo el poder para decir que las cosas sean hechas y lo son. El mismo que hizo al hombre del polvo de la tierra y de su boca sopló un aliento de vida y le dio vida. De la boca de Dios sale vida, la verdadera y única vida, la que es a través de Cristo Jesús y que nunca probará la muerte. Esta palabra que aquí el salmista dice, que Él, con mis labios te he contado todos los juicios de tu boca. Y mire que allí el salmista utiliza la boca de Dios y la boca del hombre. Esa palabra que sale de la boca de Dios es la que produce vida. Y vida eterna, si crees en esa palabra de Dios, si crees en lo que Dios ha hecho, tendrás vida eterna, no por tu propia capacidad, sino porque has creído en Cristo y has sido incrustado en Cristo, y en Cristo, que es eterno, que es Dios, no probarás la muerte nunca más, sino que vivirás eternamente. Entonces, mi hermano, con mis labios he contado, he expresado todos mis juicios de tu boca. Es un sistema que va y viene. Yo quiero pensar en ese aire acondicionado, por ejemplo. Los sistemas de aire acondicionado se basan en un funcionamiento en el ciclo frigorífico. ¿Qué significa? Un sistema de aire acondicionado no genera aire frío, sino que extrae el calor del aire, ese aire que usted sentimos frío, ¿verdad? ¿Cómo hace eso para funcionar? Extrae el calor de este escenario, de este lugar, de la estancia que quiere climatizar. Y entonces, a través de la termodinámica, lleva ese aire allá atrás, allá hay un condensador atrás, ¿verdad? O no sé dónde esté, por allá arriba, no sé dónde esté. Y entonces ese aire circula a temperatura baja
para pasar a estado gaseoso a alta temperatura, que es expulsado por el condensador de manera caliente, mientras que el fluido pasa a estado líquido. En el estado líquido cede su temperatura a través de un gas que hay allá, que es un gas que enfría el aire, que sale en estado semilíquido a baja temperatura. ¿Para qué puse yo este ejemplo? Este aparato hace días aquí en este lugar se bajó la luz y se apagó el condensador. ¿Y qué pasó? Empezó a hacer calor porque él no tiene la capacidad de enfriar. Funcionan los dos. Dios ha dejado a estos hombres y mujeres aquí en la tierra que prediquen su palabra, que reciban de su palabra, pero que también que expresen su palabra y que esa palabra pueda tener efecto y glorificar a Dios. Así funciona. De la boca sale, de la boca de Dios, llega a nuestra boca y sale por nuestra boca, llega a nuestra mente, sale por nuestra boca y glorifica a Dios, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. El Salmo 49 nos dice: he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. La función del ser enseñados por la palabra de Dios se complementa cuando hablamos a otros esa palabra que hemos aprendido. Si usted recibe la palabra y se la guarda, no está cumpliendo el objetivo del Señor. Porque imagínese usted que el Señor Jesucristo le haya dado la palabra a los apóstoles y los apóstoles se hayan quedado callados y no hayan expresado y predicado la palabra que hayan aprendido. ¿Qué hubiese sucedido? El reino no hubiera avanzado. Nosotros no estaríamos aquí, no hubiésemos conocido del Señor, porque 11 hombres no tuvieron la capacidad de hablar lo que habían aprendido. Y estamos entonces llamados que nuestra integridad, nuestra vida íntegra, está caracterizada, mi hermano, porque no solamente expresa la palabra de Dios, la predica, sino que también la aprende. Estamos llamados a aprenderla y a predicarla, a hablarla. Cuando nosotros estudiamos algo, leemos algo y conversamos acerca de eso, científicamente está comprobado que se aprende mucho más. O se retiene mucho más a través de las conversaciones. Hablemos de la palabra de Dios. Finalmente, mi hermano, la integridad del creyente, el creyente que es íntegro, se ha entonces gozado en la palabra de Dios, ha venido a la palabra de Dios, tiene el deseo de agradar a Dios, pide que Dios le enseñe, que sea el que dirija sus caminos, es enseñado por Dios, aprende de la palabra de Dios y la expone, la comparte. Pero uno de los efectos de esa vida creyente en integridad es que se regocija, medita y no olvida la palabra de Dios. Y ese es nuestro tercer punto de los versículos 14 al 16, y es que vivir sometidos a la palabra de Dios en integridad trae efectos que son visibles diariamente en los creyentes. Déjeme decirle, mi hermano, que un creyente que ha tenido el deseo de buscar de Dios, guarda, se somete a la Biblia, estudia la palabra, habla la palabra, es gobernado por la palabra, es una vida diferente. La palabra traerá efecto en su vida y lo hará una persona íntegra. Porque la palabra tiene poder.
La integridad no es un concepto abstracto o difícil de lograr en el ser humano. Yo sé que usted y yo no podremos ser nunca perfectos, porque por algo nos quebramos, por algo, algo pecamos, algo hacemos e infringimos la ley de Dios. El pastor Miguel Núñez define integridad en su libro Viviendo en Integridad y Sabiduría de la siguiente manera. La integridad es el fundamento del carácter. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. Nosotros somos llamados a tener el carácter de Dios y logramos tener el carácter de Dios a través de la palabra de Dios. Entonces el tema de integridad no es falta de fallas o de pecado, sino un carácter que sea conforme al de Dios, un carácter bien formado, que si la embarraste, mi hermano, que si ofendiste a tu esposa, a tus hijos, que tenga la capacidad de venir y decir, mi amor, hijos, perdónenme, he fallado, he pecado contra Dios y contra ustedes, les pido que me perdonen, que me disculpen, voy a tratar de trabajar, que el Señor me ayude a no seguir o no volver a hacerlo. No es que no falle, es que tenga el carácter de Dios. Eso es integridad. La integridad no es necesariamente lo mismo que honestidad. Y sigue Miguel Núñez, nuestra integridad como individuos siempre se verá reflejada en 3 niveles o relaciones distintas. En primer lugar, en la relación que establecemos con nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? ¿Somos orgullosos? ¿Que no aceptamos un error, un pecado? Luego, la relación que establecemos con Dios. Tenemos la capacidad de venir y decir, Señor, perdóname porque he fallado contra ti, Señor. A veces nos olvida que Dios es omnisciente y lo conoce todo. A veces nosotros nos convertimos tan inútiles, no sé, como tan tontos, porque tratamos de esconder algo que Dios lo sabe, que Dios lo conoce. Entonces esa integridad está también relacionada en cómo nosotros nos relacionamos o nos establecemos con Dios. Y por último, en la relación que establecemos con los demás. Entonces, nuestra propia relación con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Si hay un buen carácter formado en integridad a través de las Escrituras, habrá no errores en las relaciones con nosotros, con Dios y con los demás, sino actitudes y decisiones conforme a la palabra de Dios. El constante sometimiento a las Escrituras traerá consigo efectos visibles en el creyente. Es imposible, hermano, que usted consuma tremenda bendición, que usted se consuma este gran tesoro y usted no brille. Es imposible. El salmista reflejó 3 actitudes basadas en su íntima relación con Dios o con el Dios de las Escrituras. ¿Qué dice aquí el texto? Desde el 14, 15 y 16. En primer lugar, el salmista dice, allá en el 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. En primer lugar, se gozó, se regocijó, que solo Dios puede traer o puede ayudarlo a caminar en sus mandamientos. Esto no es de nosotros, mi hermano. Esto es de Dios. El caminar íntegramente en los mandamientos del Señor no es algo nuestro, es algo de Dios. Es Dios quien nos preserva. En el cielo, aquí nosotros perseveramos, pero no es solos, es Dios desde el cielo ayudándonos.
Un correcto entendimiento de la ley de Dios provocará un sometimiento voluntario y un gozo duradero. El salmista se regocijaba, estaba contento. No en su propia obra, no en sus propias actitudes, no en sus propios logros, sino en Cristo, que es Dios quien lo había ayudado a vivir íntegramente. Hace días fui a comprar un pollo a la Broster y el señor estaba muy atareado así. Usted sabe cómo son los que están picando pollo, que eso no sé cómo logran hacer tantas cosas. Y él me puso el pollo ahí, me puso dos recipientes. Yo cogí los 2 recipientes, me los llevé. Cuando llegué a la casa tenía pollo a la Broster y pollo asado. Hermano, y yo les confieso que era la 1 de la tarde, con ese palo de sol. Yo creo que esa noche no habíamos dormido bien porque Salomón se había despertado varias veces. Y yo dije, dejemos ese pollo ahí. Pero la palabra de Dios siempre está en nuestra mente. Y me comí primero el pollo nuestro, sí, para tener fuerza. Y fui y lo llevé. Y el muchacho que yo creí que tal vez no se había dado cuenta, él se había dado cuenta. Y me dijo, sí, yo me di cuenta, muchas gracias. Pero ese es entonces en cosas pequeñas. Y yo debo confesarle, hermano, que este texto me ha impactado mucho, me ha ministrado mucho, porque nosotros hemos olvidado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios debe estar hasta en lo mínimo de nuestras vidas, en decisiones pequeñas. Debe estar la ley de Dios y debe producir un gozo duradero. No es por nosotros, es por Dios mismo. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y vivimos nadando en ella, cumplirá o traerá un deleite en nosotros. Dios, permítenos deleitarnos en tu palabra más que cualquier cosa de este mundo, incluso las riquezas pasajeras. Porque esas son las palabras del salmista, mi hermano. ¿Qué dice el salmista ya en el verso 14? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Al parecer este hombre tenía riqueza y eso no le traía el gozo que le traía las Escrituras. Por eso la oración es, Señor, permítenos deleitarnos en tu palabra. Que sea lo más importante para nosotros en nuestra vida. Que podamos encontrar deleite en la palabra de Dios. En segundo lugar, el salmista cultivó el hábito de meditar en la palabra de Dios. Charles Spurgeon dijo alguna vez, ningún ejercicio espiritual es más provechoso al alma que la meditación de la palabra de Dios. Para el salmista, la palabra de Dios gobernaba sus días. La palabra de Dios estaba en todos los momentos de sus días. Verso 147 de este salmo, al amanecer. En el verso 97, todo el día. En el verso 164, 7 veces al día. En el verso 55 y 148, las vigilias de la noche. En el verso 62, a medianoche, la palabra de Dios estaba gobernando todo el día del salmista. Y Dios permita que nosotros podamos, el Señor pueda encender nuestros corazones y decir, quiero, Señor, buscarte a ti, buscar de tu palabra, y que la palabra de Dios se convierta en el gobernante de nuestros días. Al amanecer, todo el día, 7 veces al día, a las vigilias de la noche y a medianoche, que la Biblia pueda gobernarnos. La palabra de Dios nos hace sabios, mis hermanos.
a la hora de actuar en nuestro diario vivir, y cuánto necesitamos que la palabra de Dios nos gobierne en las cosas más pequeñas. Cuando voy en la motocicleta andando y se me atraviesa un ser humano que no sé por qué está manejando moto, allí necesito la palabra de Dios, porque quisiéramos matarlo. Dice Proverbios 3, 13 al 18, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y tenga algo en mente, mi hermano, que la sabiduría que habla Proverbios está personificada ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando se refiere a sabiduría, está hablando de Jesús. Entonces, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría al Señor y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿No es así? Y su fruto más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedo desear no se puede comparar a nuestro Señor. Largura de días está en su mano derecha. El Señor te da vida eterna cuando crees en Él. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Cuando no deseamos la palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios, no deseamos a Cristo mismo. Estamos rehusando a Cristo mismo. En tercer lugar, el salmista encontró deleite en la palabra de Dios. Este trasegar como creyente no debe ser aburrido, mi hermano, ni pesado, ni obligatorio, ni nada de eso. Debe ser deleitoso. Has encontrado la verdad, mi hermano. Tú sabes cuántas personas están buscando la verdad y no la encuentran. Tú vives en la verdad. Dios te ha permitido estar en una iglesia bíblica donde se te ha dado más que muchas personas. Hemos encontrado la verdad eterna que ahora gobierna nuestras vidas. No puede ser nuestro trasegar en la vida cristiana ni aburrido, ni pesado, ni obligado. Debe ser deleitoso. Ojo, no quiere decir que no vas a sufrir. Estamos siguiendo un crucificado. Quiere decir que aún así, por más difícil que sea, que podamos encontrar plenitud en Cristo Jesús. Somos parte del plan eterno de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Volvamos a las Escrituras, hermanos, y encontremos deleite en ellas. Volvamos a las Escrituras. Latinoamérica está volviendo a las Escrituras. Creíamos que estábamos en las Escrituras, pero no, las Escrituras estaban a un lado y había cualquier otra cosa en los púlpitos menos las Escrituras. Martín Lutero vino a las Escrituras porque se había perdido, la iglesia se había corrompido y las obras y cuánta idea humana se había metido en la iglesia como teología. Todos los hombres de Dios que han impactado de cierta manera sus entornos han vuelto a las Escrituras. Volvamos a las Escrituras y encontremos deleite en ellas. Algunas aplicaciones. Medita en los deseos de tu corazón con respecto a Dios, hermano. Meditemos en eso. Estoy seguro que si eres un creyente, hay una llama pequeña encendida allá en lo profundo de tu corazón que te dice: busca a Dios, entrégate a Dios.
sírvele a Dios. Hay cosas, pecados, errores tuyos que están impidiendo eso. Sí, lo hay. Y tal vez por miedo, tal vez por orgullo, esa llama encendida ya por algún ministerio de la iglesia, por alguna persona, un grupo de personas, por hacer alguna cosa en pro del reino. Es Dios en el asunto, mi hermano. Es Dios encendiendo tu corazón. Ánimo, ánimo. Esta obra no es tuya, es del Señor. Memoriza la palabra de Dios. Si tienes hijos pequeños, aprende con ellos. Y una buena estrategia, hermanos, sería aprender algún versículo del sermón del domingo. Algo tan básico, simple, pequeño, dedicar 5 minutos al día para grabar, ni siquiera al día, a la semana, grabar en nuestra mente textos de la Biblia. 5 minutos al día puede librarnos de una gran tristeza y una gran caída. Porque así de débiles somos y así de grande es que tiempos pequeños en las Escrituras puede salvarnos eternamente. Seamos intencionales en darle el valor debido a la palabra de Dios expuesta domingo a domingo. Aprovechemos todos los recursos que se producen para nuestra edificación como iglesia local. En el 2014, 2013, 2015, yo anhelaba, hermanos, tener una iglesia bíblica. Y hoy, si en Ocaña, norte de Santander, hay alguna persona movida por las doctrinas bíblicas y quiere congregarse a una iglesia bíblica, no encontrará una iglesia bíblica por lo menos a 400 kilómetros de distancia. Tú la tienes a 10 minutos, 15 minutos. El pastor Chuy Olivares dice que una vez fue por allá a un lugar muy apartado. Y en ese lugar llegaron unos hermanos a pie, 24 horas de camino para llegar al servicio. Y él les dijo, pobrecitos los hermanos. Y dijeron ellos, no, pobrecitos ustedes, que tienen la iglesia tan cerca y no van. Procuremos hacer parte de un grupo eco. Cuando se nos informa aquí, a veces como que los anuncios son como que, ay, esa es como la parte como que tan monótono, como que siempre lo mismo ahí, sí. El miércoles al servicio de oración y el viernes al eco y nos vemos el domingo, sí. Hermanos, cuando se nos motiva a ir al grupo eco, si tú no has ido a un grupo eco, hermano, no has sido diligente. Te estás diciendo, Señor, yo te pido que me enseñes tu palabra, pero no es importante. No caminamos solos, hermanos. Ve a un grupo eco, porque no caminamos solos. No aprendemos solos. La comunión hace parte del aprendizaje de la palabra de Dios. Tremenda bendición. Usted hay temas, hermanos, que usted no los olvidará en su vida, porque ha podido hablar y meditar en ellos, en el grupo pequeño, en la casa de los hermanos. Vaya a un grupo eco. Súmese a un grupo eco. Amemos el estudiar la palabra de Dios. Sea usted, hermanos, tal vez grupos ecos nuevos no han nacido en Santa Marta porque usted no ha ido. Vaya, para que se llenen y podamos multiplicarnos y la palabra de Dios pueda extenderse a muchos más lugares. Finalmente, cultivemos el hábito de consumir las Escrituras. Y ayer escuchaba, esta semana fue tremenda bendición poder consumir todos los contenidos de Por Su Causa. Y estaban hablando, hay un pastor Sigifredo de IBCJ, que yo lo sigo mucho, él habla sobre el tema
de las redes sociales y de los celulares, y él daba una buena práctica. Cultivemos el hábito de consumir las Escrituras. Decía él, no vayamos a las redes sociales si antes no hemos ido a las Escrituras. Hermano, y Señor nos ayude a poder poner por obra su palabra y amar las Escrituras. Tu integridad, mi hermano, es a través de Cristo, a través de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos dirijas, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ella, Señor. Que ella sea la que guíe nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, que sea tu palabra lo más importante en nuestra vida. Perdóname, Señor, porque yo he fallado, porque he olvidado tu palabra. He dejado tu palabra al lado, Señor. Necesito de ti, Señor, igual que mis hermanos. Necesitamos de tu palabra, Dios. Necesitamos ser direccionados por tu palabra, gobernados por tu palabra, Señor. Y que ella sea nuestro mayor tesoro. Que ella sea nuestro mayor deleite, Señor. Que pueda que suceda lo que sea en nuestros días, pero que siempre esté tu palabra con nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.